David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David declaró lo que iba a hacerle, y el gigante declaró también con palabras lo que quería hacerle. Pero adivine quién ganó. Ganó el que tenía la boca bien afilada por su Dios, David, el guerrero. Y todo Israel sabrá que hay Dios. Dios quiere usar tu vida para que seas un vencedor. Él quiere afilar tu boca como hijo de Dios, como guerrero del Padre, ponerte en su aljaba y enviarte. Pero no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de su gloria, se trata de hacer su voluntad, se trata de su cuerpo, se trata de la iglesia del Señor, no se trata de nosotros. Establecida sobre corazones. Tu dominio, Señor, no se acaba. El imperio de la paz se establece. Por eso te rendimos adoración. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tu reino se establece. Paz, tu gozo, la libertad de tu Espíritu sobre cada corazón, sobre cada mente, cada familia de la iglesia, aún los que no están, Señor. Enviamos tus ejércitos acampando alrededor de los matrimonios, de las familias, y declaramos que las tinieblas no avanzarán un centímetro en aquellos hogares de tus hijos, de tu iglesia, de tus amados, de tus santos. Las tinieblas no avanzarán. Tu reino se manifestará con poder. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a buscar varios textos, pero vamos a centrarnos en Primera de Samuel, en el capítulo 17, que es la historia básicamente de David. 17:26. Vamos a aprender algo. Vamos a aprender algunos principios espirituales que van a ayudarnos a ser vencedores en contra de gigantes. ¿Sí? ¿Cuántos quieren vencer gigantes? Necesitamos vencer gigantes en nuestras vidas. Siempre nos toca enfrentarnos a gigantes. Hay algo que retumba, ¿no? Acopla un poquito, o el grave, muy fuerte. Amén. Y el experto y que tenía la unción para matar gigantes era el rey David. ¿Se acuerdan la historia de David? De muy jovencito él empezó sin experiencia, pero él tenía sobre la unción para hacerlo, por eso lo logró. Jehová, Dios, estaba con él. Entonces vamos a centrarnos en la historia del rey David. Espero que podamos, no sé si nos va a dar el tiempo para terminar hoy, pero por ahí lo hacemos en dos tomos, en 2 ediciones, ¿sí? Pero no sea tan largo. Pero hay un principio que vamos a aprender hoy, amén. Y somos conscientes, porque somos hijos de Dios, todos los que estamos acá, de que, como decía Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Entonces es necesario entender los principios que gobiernan el reino espiritual para poder ser vencedor. ¿Amén? ¿Usted quiere ser vencedor o no?
Nadie quiere ser un derrotado. Amén. Entonces, la historia de David, básicamente, todos sabemos que David se enfrentó a Goliat y lo venció con una honda y con 5 piedras. ¿Se acuerdan? Pero previo a ese enfrentamiento que David tuvo al enemigo, le pasaron algunas cosas sutiles, muchas veces imperceptibles tal vez a nuestro razonamiento normal y natural, que vamos a descubrirlo, ¿sí? Y es un arma de ataque que tiene las tinieblas en contra de los hijos de Dios. Muchas veces pensamos que enfrentarnos al diablo, como leía hoy Alejandra Pastora, ¿sí?, quiere decir que se nos va a aparecer un fantasma, se nos va a aparecer un demonio, como en las películas, y que vamos a enfrentarlo así. Pero a medida que vamos profundizando en Dios, nos damos cuenta que las pequeñas cosas, como decía Jesús, las pequeñas horas son las que estropean. En las pequeñas cosas está la guerra con el enemigo. Y entonces muchas veces no lo enfrentamos en una manera tan hollywoodense, vamos a decirlo, como las películas, ¿viste? Con un demonio alto. Viste que ahora cada vez que las películas aparecen, los demonios se exteriorizan más, porque así como lo muestran en las películas son. Si bien hay hermanos que tienen dones de revelación y de visión y pueden ver el mundo espiritual, contemplan el mundo demoníaco, la gran mayoría no. Pero sí nosotros podemos percibir y darnos cuenta de las obras de las tinieblas. ¿Me sigue? Entonces, David le pasaron una serie de cosas antes del enfrentamiento con Goliat y que no es menor lo que le ocurrió. ¿Sí? Y es un arma que tiene las tinieblas en contra nuestra y muchas veces no nos damos cuenta. Y esa arma es que él apunta a nuestra identidad. Y cuando nosotros como hijos de Dios no estamos seguros en nuestra identidad, es un arma para el enemigo. Y él nos apunta ahí. ¿Por qué? Porque en Samuel 17:26, ¿se acuerdan que David fue al campamento de la guerra? Fue llevarle comida a sus hermanos que estaban en batalla, porque él no estaba en batalla, él era un joven. Dice en el verso 17, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree que es este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Dijo David. ¿Sí? Estaba en una conversación. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. El primer enfrentamiento, el primer obstáculo de David fue con su hermano. El hermano usado por Satanás apuntó a su identidad. ¿Quién pensás que sos? Eres un atrevido y un malintencionado. Siempre las tinieblas comienzan a atacar tu identidad hablándote, diciéndote que no eres quien eres, tratándote de hacer creer que no eres lo que eres. Ahí está el arma escondida de Satanás. Si David se dejaba amedrentar por su hermano de sangre, ¿qué va a hacer David? Ay, mi hermano no me quiere, mira, habla mal de mí. Y ya se bajoneaba, ya se iba a ir a su casa. Pero David no se dejó vencer por hoy diríamos más moderno, el linguneo, ¿no?, de su hermano carnal. Porque muchas veces las tinieblas usan a los que tenés más cerca para dañar tu corazón y tu identidad en Dios. Cuando alguien te dice, vos
vas a hacer eso? Vos tenés que saber que esa no viene del cielo, eso viene del infierno. Porque el arma de Satanás es atacar tu identidad. Fíjense, la primera vez que David tuvo que enfrentar ese obstáculo fue con su hermano. Si él fuese un flojo, David, un cristiano de papel, un cristiano que se enoja cuando escucha que alguien le dice algo, si no es verdad, y se enoja y dice, no, yo me voy nomás entonces. David no se enojó, o si se enojó, dice que se fue más lejos de su hermano, se alejó. Y siguió preguntando quién era ese incircunciso pagano por Goliat, por el gigante. El primer enfrentamiento de David no fue el gigante con las piedras. El primer enfrentamiento de David fue con su hermano de sangre, diciéndole algo que él no era. ¿Amén? ¿Me está siguiendo o no? El diablo empezó a atacar la identidad de David. Del seno de su familia comenzaron a decirle, vos no podés, vos no sos. El diablo ataca así. ¿Me está siguiendo? Y más abajo, en Samuel 17:33, dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Más adelante David se aleja y comienza a seguir preguntando, ¿quién es este gigante que desafía al ejército del Dios viviente? Hasta que llega al oído de Saúl. Cuando Saúl se entera, David viene a Saúl y le dice, no tengan miedo, yo voy a enfrentar ese gigante. Y Saúl le dice esto, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. El segundo ataque a la identidad de David fue de parte de la autoridad espiritual de David, porque Saúl era el rey. Muchas veces los que se suponen que son los que más saben o los que están en mayor autoridad, muchas veces son usados por el diablo para frenarte. No, ¿qué pensás que vas a hacer vos si vos sos un muchacho, no tenés experiencia? Fíjense, la segunda vez, el ataque de Satanás en contra de el alma y el corazón de David, para desalentarlo, porque las tinieblas tenían sitiado a todo el pueblo con el temor que infundía ese gigante. Y ese gigante, se ve que la potestad que estaba operando sobre el gigante era de la intimidación y el temor. Porque ese gigante, ¿se acuerdan que si usted lee todo el contexto, él salía todas las mañanas y desafiaba al pueblo de Israel y todos estaban con miedo, nadie se animaba? Había un principado, había un poder en el gigante que traía temor y estupor a todo el pueblo de Israel. Atentaba a la identidad de ellos por su tamaño. Decía que está al lado, nosotros no nos dejamos intimidar por las tinieblas. No importa si tenemos experiencias en batalla o no. Lo importante es quiénes somos en Dios. Amén. No es con fuerza. No es con sabiduría. Hay una estrategia del cielo para vencer gigantes. ¿Me está siguiendo o no? La segunda vez que tuvo que David enfrentar las tinieblas antes de la batalla real que tuvo con el gigante fue con el rey. No eres más que un muchacho. Luego, cuando David salió a pelear con el gigante, en el capítulo 42 dice, echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. El tercer ataque ya del principado directamente contra David. ¿Qué te pensaba, que yo soy un perro?, le dijo. Menospreció las armas que David tenía y lo vio tierno, lo vio jovencito, sin armadura, sin nada.
lo linguneó el gigante, lo maldijo el gigante. Hubo una guerra primero de palabras, hubo primero una guerra en su corazón, una guerra en su mente, para despreciar, para desgastar la mentalidad de David. Pero David, dice las escrituras más adelante, era un varón conforme al corazón de Jehová. Amén. David sabía quién era, porque cuando leemos el primer texto, cuando él le pregunta a esos soldados, él dice: ¿quién es este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? La identidad de David, él la tenía asumida. Él sabía que no era una guerra de David contra un gigante. Él sabía que era una guerra del ejército del Dios viviente contra las tinieblas. Ahí está el secreto para vencer a gigantes. De que debemos saber que no es nuestra guerra, que es la guerra de Dios. ¿Me está siguiendo o no? Muchas veces queremos enfrentar a los enemigos pensando que se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata del ejército del Dios viviente. Se trata de ir a la guerra como iglesia, como cuerpo de Cristo, para mostrar a Cristo. Fíjense que después que David venció al gigante, dice que en todo el territorio se esparció de que Jehová Dios vivía y era poderoso. Él venció al gigante, pero era para la gloria de Dios. La consecuencia de eso fue la victoria en su vida, luego la recompensa que vino del rey. Pero el objetivo principal era saber primeramente que no peleamos para nosotros. Decir que está al lado, no estás peleando por vos. Estás peleando por el reino de Dios. Cuando nosotros lo hacemos personal, no funciona. Para ir a la guerra tenemos que saber que hay un ejército. Amén. Y que no podemos estar fuera de ese ejército. Y es la iglesia del Señor Jesús. Cuando el Señor me habló sobre esto, el domingo pasado fue que fuimos a Corrientes a predicar. Y había un muchacho que estaba afuera en la puerta así, y no era de la iglesia, y estaba escuchando. Lo invitaron a que pase, pero no quería pasar. Y estaba medio raro, parece que estaba tomado. Y estaba entusiasmado con la prédica, le estaba gustando. Y yo sentí, y por ahí dice que avanzaba en la puerta y como que quería venir, y después se quedaba. Y yo sentí bien la voz del Espíritu Santo que me dijo: tiene un espíritu que si no lo reprenden y no lo echan fuera, te va a venir a pegar. Y sabía que no era cristiano él. Cuando terminó la predicación, yo dije: los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, pasen y vamos a orar. Y pasó. Entonces, yo le estoy acercando más, decía eso, ¿viste? Y cuando venía para que yo le ore, hacía así la mano. Y yo sabía que el diablo me quería encajar un tortazo. Pero ahí yo sentí, oramos como iglesia, atamos todo espíritu de revancha y lo amarramos y no pudo hacer nada. Lo ganamos para el Señor, oramos por Él, lo reprendimos, echamos fuera algunos bichos, pero quedó en la iglesia ahí. Cuando volvíamos, yo sentí que ese no era mi mejor predicación, por decirlo así, viste, que uno a veces como predicador se siente como que mejor, y a veces hay días y hay días. Y yo decía al Señor: ¿cómo puede ser que Él opera a pesar de uno? Muchas veces uno no está con todo el entusiasmo todo el tiempo, en el nombre de Jesús, la guerra espiritual, ahora vos reprendiendo. No. A veces no tenés ganas de reprender ni hacer nada de eso. Pero el respaldo de Dios está, porque no se trata de mí, se trata de Él y de su reino. Y somos vencedores cuando nosotros vamos a la batalla, no en nuestro nombre, sino en el nombre del ejército de Dios. Ahí está el secreto. Y muchas veces los cristianos queremos ir por nuestro nombre. Yo voy a ir por mi vida, por mí, por todo yo. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Y Dios te va a dar la victoria siempre que te enfrente a cualquier gigante para honrar el nombre de Él.
David dijo: ¿quién es este que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Entonces el secreto es ir, no por vos, ir por Dios, porque sos parte del ejército. David se sintió parte del ejército. Cuando Saúl le dijo a David: vos no tenés experiencia, él le dijo: yo cuido las ovejas de mi padre, y cuando viene un león y viene un oso, yo me enfrento allí y los derribo. ¿Se acuerdan la historia? O sea que David tenía experiencia en enfrentarse a fieras, defendiendo las ovejas de su padre. Así es el corazón, y debe ser el corazón de un hijo de Dios, que tiene experiencia en enfrentar fieras y gigantes por las ovejas de su padre. Porque no se trata de sus intereses, se trata de los intereses de Dios. Se trata de los intereses del reino. Lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Él. Quiero demostrarte esto. Dijimos que el diablo ataca la identidad, pero nosotros somos representantes de Dios, somos su ejército, somos parte del ejército de Dios. Estamos para pelear por Él y darle la gloria a Él, como David peleaba por las ovejas de su padre. Cuando entendemos ese principio espiritual, vamos a avanzar a otro nivel espiritual. Isaías 49:2 dice: hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. ¿Sí? Flecha bruñida, dice en otra versión. El Señor afila, dice, nuestra boca y nos hace como flechas filosas, quiere decir. Y la aljaba es donde llevan la flecha los arqueros, que sacan la flecha así, que hacen así y ponen en el arco. Y entonces la Biblia dice que vos y yo somos como flechas en la aljaba de Dios. Entonces cuando Él nos va a enviar, Él nos envía para ser vencedores, para derrotar al enemigo, porque estamos bien afilados. Pero la guerra, ¿de quién es? ¿Es de la flecha o es del arquero? Es del arquero. En las manos de Dios vamos a ser como esa flecha bruñida. ¿Sí? Él afila. Otro día vamos a enseñar todo lo que quiere decir. Por eso habla una boca. Él hace de mi boca una espada afilada. ¿Sí? Da para otra enseñanza acerca de lo que son las flechas espirituales, son las palabras. Vemos que David, la primera guerra que tuvo contra Goliat no fue con la honda y la piedra. Vemos que fueron de palabras. ¿Se acuerdan que el gigante lo maldijo a David por sus dioses? Y luego David, cuando lo maldijo el gigante, David le dice, y el filisteo, en el verso 43, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David declaró lo que iba a hacerle, y el gigante declaró también con palabras lo que quería hacerle. Pero adivine quién ganó. Ganó el que tenía la boca bien afilada por su Dios, David, el guerrero. Y todo Israel sabrá que hay Dios. Dios quiere usar tu vida para que seas un vencedor. Él quiere afilar tu boca como hijo de Dios, como guerrero del Padre, ponerte en su aljaba y enviarte. Pero no se trata de ti, se trata de Él.
Se trata de su gloria, se trata de hacer su voluntad, se trata de su cuerpo, se trata de la iglesia del Señor, no se trata de nosotros. Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son los hijos de padre joven. Son como flechas en manos del guerrero. Dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de esta clase de flechas. No será avergonzado cuando se enfrenta a sus enemigos y a las puertas de la ciudad. ¿Por qué las escrituras hablan de que un padre con muchos hijos es bendecido? Mira si te llaman de Argentina. Parece una realidad diferente, ¿no? ¿Saben por qué en la Biblia siempre era una bendición tener muchos hijos? ¿Saben por qué o no? Porque en la cultura oriental no es como nuestra cultura occidental. En nuestra cultura occidental, vieron que los padres de acá somos: yo voy a dar todo por mi hijo, yo voy a dar la vida por mi hijo, yo hago todo por mi hijo, todo. ¿Cuántos conocen que son así? En la cultura occidental es al revés. En la cultura occidental, los hijos son los que dan todo por su padre. Por eso, usted va a ver en las escrituras que cuanto más hijos tenían era mejor, porque esos hijos representaban soldados que lo iban a defender. Y Dios se inspiró en esa cultura para escribir estos textos. El Señor nos dejó esa enseñanza, pero nosotros no la entendemos porque tenemos una visión occidental. Acá nosotros protegemos por demás a los hijos. Allá el que va a la pelea va a pelear por sus padres, por sus generaciones lo hace. Y vemos que esta enseñanza de las flechas confirma de que ese padre, ese soldado que está lleno de hijos y tiene la aljaba llena de flechas afiladas, ese guerrero se llama Jehová de los ejércitos, que tiene muchos hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Nosotros, los hijos de Dios, vamos a la guerra por nuestro Padre, no por nosotros. Vamos a pelear por nuestro Padre Celestial, no lo hacemos por nosotros. ¿Me está siguiendo o no? Esto nos va a cambiar la cabeza. En Hebreos 10:12 dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, hablando de Jesús, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús venció y está sentado a la diestra del Padre, esperando que